Bueno, buenos días a todas y todos. Un gusto eh, darles la bienvenida en nombre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a este seminario organizado conjuntamente con la cooperativa Jardín Azuayo, la economía popular y solidaria, una alternativa ante la crisis. Sin más, para iniciar con este primer foro, darle la palabra directamente al profesor Mateo Villalba, quien estará moderando este primer espacio. Mateo, por favor, adelante. Bueno, buenos días y muchas gracias. Bueno, es un honor y una alegría compartir este espacio con ustedes, con distinguidos panelistas, como ya ha señalado Andrés, ¿no es cierto? Este es un espacio que se construye entre la Facultad de Economía y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo para poner sobre la mesa el debate de la economía popular y solidaria como una alternativa frente a la crisis. ¿Qué ventajas y desventajas, qué desafíos y qué necesidades podemos encontrar al momento de enfrentar esta crisis y desde el punto de vista y la perspectiva de lo que es la economía popular y solidaria en su ámbito de organización financiero y no financiero? Bueno, para iniciar la reunión, ¿no es cierto? Tenemos un primer panel, una ponencia que va a estar a cargo de Hugo Jacome sobre la EPS ante la crisis, evidencia sobre oportunidades y amenazas, ¿sí? Quisiera presentar a nuestro panelista, ¿ya? Hugo Jacome Hugo Jacome es doctor en desarrollo regional e integración económica por la Universidad Santiago de Compostela, España. Tiene además su ciencia investigadora en el programa de doctorado en Economía Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid. Es máster en Banca y Finanzas por la Universidad Pompeu de Fabra de Barcelona. Fue coordinador del Centro de Investigación Económica de la Pequeña y Mediana Empresa de Flaxo, Ecuador, entre 2009 y 2017 y superintendente de Economía Popular y Solidaria entre el año 2012 y 2017. Desde 2001 es docente e investigador del Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio de Flaxo, Ecuador, en temas relacionados con la economía popular y solidaria, el cooperativismo, la micro y pequeña y mediana empresa, así también como aspectos de la política económica. Entonces, estimado Hugo, por favor, el panel es tuyo para la presentación. Tienes 45 minutos y luego daremos paso a las preguntas e inquietudes del público. Buenos días con todas y todos. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y a su Facultad de Economía por esta invitación a este panel a través del decano Andrés Midero. También dar mi agradecimiento, digamos, a las personas que se encuentran presentes en este panel que vamos a desarrollar el día de hoy. Y también aprovecho para saludarte, Mateo, y es un gusto también verte, compartir contigo este espacio y con el resto de panelistas que se encuentran aquí presentes. Veo que está Julio Leas, Francisca Granda, Gabriela Ron, Paul Zurita y Juan Luna, que veo aquí en pantalla, no sé si también son parte del panel, pero bueno, aprovecho para saludar a todas y a todos aquí presentes. Bueno, a mí me han pedido que dé una conferencia sobre la economía popular y solidaria ante la crisis y evidencias sobre las oportunidades y amenazas que tiene el sector, llamemos así. Y bueno, me gustaría comenzar primero con una como reflexión un poco sobre lo que está viviendo, digamos, la economía mundial, un poco de dónde viene también este proceso y situación de la economía global y mundial, también obviamente regional, para luego aterrizar un poco más a los temas referentes a la economía social y solidaria. Sin duda alguna estamos atravesando por una emergencia sanitaria
que en mayor o menor medida ha puesto en evidencia las deficiencias, por un lado, de los sistemas de salud en general de muchos países, ¿no es cierto? Incluso países desarrollados con sistemas de bienestar un tanto más sólidos, y no se diga, digamos, en evidencia las debilidades en los países en desarrollo. Y por otro lado, también se evidencia una gran vulnerabilidad de la economía mundial, que se ha visto fundamentalmente reflejada en la crisis, llamémoslo así, una crisis fiscal estructural que han tenido los diferentes países, y la presión, digamos, fiscal que ha llevado esta crisis a diferentes países, especialmente a los países en desarrollo, que han tenido un menor margen de maniobra, llamémoslo así, que los países desarrollados. En este contexto, ¿no es cierto?, resulta necesario y urgente encontrar nuevas vías que permitan construir, obviamente, sociedades más inclusivas, igualitarias, sustentables. Es decir, la necesidad de construir otra economía, ¿sí? Creo que ahí viene justamente una discusión y un poco el reflejo de lo que estamos viviendo, y la vulnerabilidad que vive actualmente la economía global, tiene que ver un poco con toda esta visión de la economía y este fundamentalismo en el libre mercado. El capitalismo, en su versión más insensata, llamemos así, depredadora, como es el neoliberalismo, ha profundizado las desigualdades socioeconómicas, la pobreza y la extrema pobreza no han sido resueltas a nivel global. Los problemas de violencia, en muchos de los casos, incluso falta también de democracia, son parte, digamos, del imaginario de muchos de los países a lo largo del planeta. Y también tenemos un problema serio, profundo, que tiene que ver con el calentamiento global, que cada vez se agudiza más en el planeta. Y claro, digamos, esto se refleja en la literatura económica. Digamos, varios autores hacen y dan cuenta de esta evidencia empírica de este sistema económico, que por supuesto se ha visto mucho más agudizado, y se ha visto las diferentes caras que puede tener en el marco de la crisis del COVID que estamos atravesando. Pero en su momento también, digamos, y recientemente, el economista bastante conocido, Tomás Piketty, en dos de sus grandes obras, la una es del Capital en el siglo XXI y la última, Capital e Ideología, da cuenta justamente de las graves inconsistencias de la economía global en términos de equidad, ¿no es cierto?, en términos de distribución de la riqueza y en términos de las vulnerabilidades que está generando en términos socioeconómicos y ambientales el sistema capitalista, especialmente profundizado a partir de la década de los 80. Por dar algunas cifras, digamos así, un tanto relevantes como para poner ahí de cara el problema que estamos viviendo, la riqueza de los 1.000 millonarios, es decir, de las personas más ricas del mundo, de los 1.000 millonarios, se ha incrementado en cerca de 900.000. Digamos, la cifra es muy compleja. 900.000 millones de dólares en el último año. Lo que equivale a cerca de 2.500 millones de dólares diarios, digamos, de proceso de acumulación de riqueza, mientras que la mitad más pobre de la población mundial, ¿no es cierto?, que son alrededor de 3.800 millones de personas, se redujo en un 11%. Por darles una idea, 26 personas digamos, en
los años anteriores, poseían la riqueza de más de la mitad más pobre de la población mundial. Se estima también que en los próximos 20 años, cerca de 500 personas, únicamente 500 personas, heredarán o legarán, ¿no es cierto?, cerca de 2.1 billones de dólares a sus herederos, ¿sí? Es decir, cerca del Producto Interno Bruto de la India, que tiene 1.300 millones de personas o de habitantes. Claro, digamos, en los últimos 20 años esta evidencia también es contundente, ¿no? O sea, la revista Forbes, que es una de las revistas que publica la gente, digamos, más rica del mundo, daba cuenta en el año 2001 de cerca de 564 billonarios, es decir, personas que acumulaban en su riqueza más de 1.000 millones de dólares. En el 2019, el dato de la revista es que tenemos cerca de 2.553 billonarios, ¿sí? Ha crecido, digamos, de este proceso de concentración de la riqueza y en un número, como vemos, también muy pequeño de personas multimillonarias a nivel global. Únicamente las 10 personas más ricas del mundo, que ustedes, digamos, deben saber o conocer, digamos, hay varios nombres ahí, como Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, etcétera, etcétera. Estas 10 personas concentran cerca de 740.000 millones de dólares en su riqueza, lo que equivale casi al PIB, poco para que tengan una relación de comparación, al PIB de Suiza, de Polonia, de Suecia, de Argentina en América Latina, o de países como petroleros, por ejemplo, como Arabia Saudita. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta de todo este proceso de acumulación de riqueza que se ha dado y que genera el sistema económico global. Aquí quise llamar la atención sobre un documento que publicó el Banco Mundial en el 2018 y tiene también, digamos, un avance para el 2019, que es el reporte de inequidades mundial, y hacía relación a un tema que lo quiero presentar porque era parte de las tesis que se promulgaron justamente por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, para profundizar, digamos, el liberalismo económico, el neoliberalismo en los últimos 30 años al menos. Y señalaba en este informe que la combinación de privatizaciones a gran escala con el incremento de la desigualdad de ingreso ha potenciado la concentración de la riqueza a nivel mundial. Y señala algo que era, y algo que es, digamos, bueno, llama la atención, digamos, que el Banco Mundial haga esta referencia, pero señala que desde 1980 se observa que prácticamente en todos los países, tanto países ricos como países emergentes, se han dado transformaciones de gran tamaño en la propiedad de la riqueza que pasa del dominio público al dominio privado, ¿sí? Es decir, una serie de privatizaciones del patrimonio público hacia el dominio privado. Y señala que esto limita la capacidad de los gobiernos para reducir la desigualdad y ciertamente tiene implicaciones importantes para la desigualdad de la riqueza de los individuos. Es decir, en estos procesos, digamos, de transferencia de recursos o de patrimonios del Estado a través de privatizaciones hacia el sector público, ha limitado las capacidades de los gobiernos, ¿no es cierto?, para poder reducir la desigualdad. Y claro, cuando dejamos eso en manos del mercado, vemos de alguna manera los resultados que hemos tenido con estos procesos de acumulación de riqueza y los problemas que, como muy bien señala Tomás Piketty en sus libros, problemas muy fuertes en términos de equidad
y redistribución. Pero no solamente es un tema de concentración de riqueza, digamos, no solamente el resultado de esta economía global es un problema de concentración y acumulación de ingresos y de riqueza. Tiene que ver también con problemas de desigualdades profundos. El informe, digamos, de Oxfam da cuenta de que, por ejemplo, en las desigualdades de género, las personas más ricas del mundo son hombres. Y por otro lado, las mujeres ganan, digamos, en promedio, en los estudios realizados, el 23% menos que los hombres en trabajos similares, ¿sí? Y también estas desigualdades se ven en el trabajo, ¿no es cierto? En el trabajo que no es remunerado, que no se visibiliza, que se lleva a cabo, digamos, por más del 75% de mujeres que realizan este trabajo son, el 75% son mujeres. Y si uno cuantificara este trabajo, claro, en las estadísticas económicas, macroeconómicas de la economía capitalista, eso como no pasa por el mercado, no se contabiliza. Pero se estima que ese trabajo remunerado podría ascender a cerca de 10 millones de dólares anuales. Este trabajo no remunerado realizado por mujeres. De igual manera, las desigualdades no solamente se ven a nivel de género, sino también a nivel etario, y se establece, digamos, que un niño o una niña, por ejemplo, que nace en una familia pobre, en promedio tiene el doble de probabilidades de morir antes de cumplir los 5 años con relación a un niño o una niña que nace en una familia rica. O, por ejemplo, los niños de familias ricas tienen el 32% de probabilidades más de completar su educación primaria. Y también, por ejemplo, en países, ¿no es cierto?, en condiciones de renta media, baja, la falta de acceso a los servicios de salud es responsable de cerca de 3.6 millones de muertes. Es decir, como podemos ver, digamos, hay problemas no solamente, digamos, de distribución del ingreso, sino también de desigualdades que se ven a nivel socioeconómico y que efectivamente generan estos procesos de vulnerabilidad a grandes segmentos de la población de la economía mundial, mientras hay otros segmentos que van acumulando riqueza. El Banco Mundial, digamos, en otro de sus documentos, ¿no es cierto?, que, digamos, publicado en el 2018, también existe, digamos, una versión en el 2019 sobre pobreza y distribución de prosperidad, ¿no es cierto?, sobre el tema de la distribución de los ingresos, y planteaba, digamos, que era importante establecer otras líneas o 2 nuevas líneas de pobreza. Claro, la línea de $1 con 90 centavos diarios se quedaba bastante corta. Con esa medición de pobreza, claro, digamos, da cuenta, digamos, hay muchos economistas un tanto más ortodoxos que dirán, sí, la economía disminuyó la pobreza y efectivamente, digamos, a través de ese indicador, por supuesto que sí, pero al plantear estas nuevas líneas de pobreza, el mismo Banco Mundial plantea en cerca de $3.2 al día, que vienen a ser alrededor de $96 mensuales para que una persona pueda subsistir, llamemos así, o la línea de $5.5 diarios, perdón, que equivale a cerca de $165 al mes para que una persona pueda vivir. Bajo esta línea de pobreza, prácticamente el 46% de la población estaría bajo estos niveles de pobreza, ¿sí? Entonces, por eso se habla también de esto,
de la pobreza, obviamente, esta es una pobreza de ingresos y como vemos con estas líneas de pobreza, cerca de la mitad de la población estaríamos o estarían, digamos, en estos niveles de pobreza alto, extremadamente alto, y por eso se habla también de estos otros indicadores de pobreza que no solamente tienen que ver con el ingreso, sino la pobreza multidimensional. Y en esto, digamos, hay bastante literatura económica, pero simplemente, digamos, quiero centrarme en lo que plantea el mismo informe del Banco Mundial. 8 de cada 9 personas a nivel mundial tendrían algún tipo de carencia en alguna de las dimensiones de pobreza vista a través de la pobreza multidimensional. Entonces, esto da cuenta un poco del sistema económico, ¿no es cierto? Y justamente, digamos, los resultados que va dando en términos de pobreza, desigualdad y sin duda alguna bienestar de la sociedad mundial en su conjunto. A lo que hay que sumar, obviamente, los problemas de la propia dinámica de la producción económica mundial, del funcionamiento de la economía, y que está muy vinculado también a los problemas de sustentabilidad, de calentamiento global que tiene la economía en el Ecuador. Y por supuesto, los niveles de polución que se genera de gases con efecto invernadero se han ido incrementando a lo largo de los últimos años. Las economías, entre comillas, más desarrolladas, Estados Unidos, las economías europeas, Rusia, China, economías de ingreso medio como China, la India, son economías altamente contaminantes y generadoras de las mayores cargas de contaminación ambiental que existe a lo largo y ancho del planeta. Y genera, obviamente, no solamente este problema de efecto de gases invernadero y calentamiento global, sino que también va vinculado a los problemas de incremento del calentamiento de las temperaturas de los océanos y, por supuesto, esto tiene cambios importantísimos, digamos, en los ciclos ecológicos y biológicos en el planeta. Y claro, eso es lo que se va generando o lo que genera este sistema, a lo que hay que sumar también un comportamiento y un patrón intrínseco del sistema capitalista y evidenciado con más profundidad en los últimos años y que tiene que ver con las crisis financieras. Desde los años 30 de la crisis de la Gran Depresión, ¿no es cierto? Y el crack del 29, la economía mundial ha tenido recurrentes crisis financieras, las mismas que se han ido agudizando y perpetrándose de manera más continua, especialmente en la década a partir de la década de los 80, cuando el neoliberalismo, la desregulación de los sistemas financieros se empezaron a generar. Y por supuesto, a partir de esto, todo el sistema de especulación del sistema financiero y las burbujas especulativas alrededor de este sistema de funcionamiento de la economía mundial. Claro, en este contexto tuvimos un efecto importantísimo, una crisis, en principio una crisis de salud, ¿no es cierto?, que tiene que ver con justamente con el virus del COVID-19, que dio sin duda alguna un parón importante a la economía global y de una crisis de salud que todavía la tenemos. Hemos pasado casi inmediatamente, apenas comenzó esta crisis de salud, a una crisis económica profunda. Los análisis, obviamente, y las perspectivas económicas son extremadamente complejas, ¿no es cierto? Se prevén decrecimientos de la economía mundial, al menos en este año, de no menos del 5.2%. China, que era la locomotora del mundo, que estaba jalando muchas economías, especialmente economías del sur global, reporta uno de sus crecimientos más bajos en cerca de 40
años. Y al igual que los Estados Unidos y la zona euro, digamos, las tasas de crecimiento son a la baja en toda digamos, el contexto de la economía mundial. Y claro, América Latina no ha sido exenta de este problema. América Latina, que está sustentada gran parte, digamos, de su economía global, de su comercio externo, en materias primas, algunos productos manufactureros, que equivalen a un porcentaje muy importante, digamos, de su actividad económica. También la caída de estos precios tiene una afectación importante, obviamente, en la evolución y en el comportamiento de la región. A esto hay que sumar también caídas de remesas. Muchos de los países en América Latina, el Ecuador es uno de estos países, los países centroamericanos, países muy dependientes de las remesas, también son afectados, digamos, por este flujo de recursos que vienen de los migrantes al exterior. Entonces existe un impacto también importante en términos de estos flujos económicos hacia las economías latinoamericanas. Y claro, con esto, la caída para la región, según la CEPAL, es de aproximadamente 9.1 puntos porcentuales, donde efectivamente se espera o ya se está evidenciando que llegaremos a cerca de 44 millones de personas desocupadas en la región, ¿sí? Y por otro lado, se aumentarán o crecerá, digamos, el nivel de pobres en cerca de 45.4 millones de pobres adicionales, lo que llevará a que la región tenga cerca de 230 millones de personas con nivel de pobreza. Es decir, casi un 37% de la población latinoamericana, según los datos de la CEPAL. Y uno de los mayores incrementos en términos de pobreza, uno de los países con mayores incrementos de pobreza, es el Ecuador, también como señala este informe. Entonces, en este sentido, indicar, ¿no es cierto?, lo que dice este cientista social español José María Tortosa, y señala con claridad y dice: el funcionamiento del sistema mundial contemporáneo es mal desarrollador. La razón es fácil de entender. Es un sistema basado en la eficiencia que trata de maximizar los resultados, reducir costes y conseguir la acumulación incesante de capital. Sí, todo vale. El problema no es de quién ha jugado, qué, cuándo, sino el problema son las mismas reglas del juego. En otras palabras, el sistema mundial está mal desarrollado por su propia lógica, y es esa lógica a donde hay que dirigir la atención. Entonces, esto es un poco el resumen, llamémoslo así, de algunos datos que les he podido dar y las debilidades que tiene este sistema económico mundial. Otro cientista social muy importante, digamos, Karl Polanyi, nos decía en algún momento que el mercado es un buen sirviente, pero un pésimo amo. Y en su libro La Gran Transformación nos indicaba y decía que permitir que el mecanismo de mercado dirija por su propia cuenta y decida la suerte de los seres humanos, de su medio natural, e incluso que de hecho decida acerca del nivel y de la utilización del poder adquisitivo, conduce necesariamente a la destrucción de la sociedad. El carácter extraordinariamente artificial de la economía de mercado reside en el hecho de que su propio proceso de producción está organizado bajo la forma de compra y venta. Ningún otro modo de organizar la producción para el mercado es posible en una sociedad comercial. Y hacía énfasis en su momento Karl Polanyi sobre este concepto de mercancías ficticias.
donde se había mercantilizado a través de la lógica del mecanismo de mercado, concretamente del libre mercado, la mercantilización de los seres humanos a través de la venta de su trabajo, de la tierra en referencia a la naturaleza mercantilizada y al deterioro de la naturaleza, e incluso del dinero, que era un medio de cambio y que ahora, como vemos, es prácticamente un sistema en las bolsas de valores de especulación financiera y de casino financiero, donde el volumen de dinero financiero de sobra sobrepasa los volúmenes de la economía real y de la producción. En este sentido, es importante generar un proceso de cambio de la economía, construir otro tipo de la economía. Y ya los estudios antropológicos, por ejemplo, de economía antropológica de Marcel Mauss, por ejemplo, hacía referencia que ya en las sociedades ancestrales, digamos, hace muchísimos miles de años, existían mecanismos basados de organización social y de su economía en principios de reciprocidad, redistribución e intercambio. Y de hecho, esto da referencia a que la economía solidaria es casi naciente con la misma existencia del ser humano aquí en el planeta, e incluso anterior al capitalismo. Los trabajos, por ejemplo, de Playbog en el siglo XVII, en el siglo XVI, sobre ya experiencias de cooperativismo y mutualismo, se pusieron en evidencia. Y luego, claro, a finales ya del siglo XIX, se empezaron a fortalecer mucho más con la existencia de las cooperativas alrededor de los pioneros de Rothschild, del cooperativismo manchesteriano en Inglaterra. Y efectivamente hay una larga historia, ¿no es cierto?, de economía social y solidaria en la historia económica a nivel mundial. Y claro, aquí entra justamente esa discusión que plantea también Karl Polanyi y varios cientistas alrededor de la economía social y solidaria sobre el cuestionamiento a esto que se conoce como la economía formal, ¿no es cierto? Esta economía crematística fundamentada en la acumulación individual de la riqueza, en la asignación, ¿no es cierto?, eficiente de los recursos y de los bienes hacia necesidades infinitas e ilimitadas que pueden tener las personas, y por supuesto a este concepto que provoca la insuficiencia de medios y la construcción de precios del mercado. Frente a una economía, ¿no es cierto?, más de carácter sustantivo en los términos de Polanyi, en el cual se deriva justamente esta idea de que el hombre para su subsistencia depende principalmente de la naturaleza, de su relación con la naturaleza y también de sus semejantes, ¿no es cierto?, como un ser social, de articulación, digamos, del sustento de la vida a través justamente de relaciones sociales en comunidad, ¿sí?, en armonía con la naturaleza para fortalecer y para sustentar las necesidades que se establecen de manera colectiva, sociales, para el sustento de la vida. Aquí también, digamos, un reconocido científico latinoamericano, cientista social latinoamericano, Manfred Max, señalaba con claridad necesidades importantes, digamos, de los seres humanos, la necesidad de subsistencia, de protección, de afecto, de entendimiento, de participación, la necesidad incluso del ocio, de la creación, de la identidad de las personas, ¿sí?, de la libertad entendida como una libertad en conjunto de los derechos colectivos sobre los derechos individuales.
Y efectivamente, en este libro, Desarrollo a Escala Humana, hace referencia a esta importante necesidad de identificar estas necesidades, ¿no es cierto?, y prevalecer este conjunto de necesidades frente a las necesidades de acumulación individual, en el cual, en esta carrera de la economía utilitarista, prácticamente el dinero se convierte no en un medio, sino prácticamente en un fin de acumulación y de atesoramiento para suplir, entre comillas, estas necesidades ilimitadas. Y es así como históricamente se construye la economía solidaria. Existen muchos desarrollos alrededor del tema. Existe un desarrollo también importante académico alrededor de la construcción de este tercer económico, este tercer sector de la economía, como se llama, por ejemplo, en Europa o en países anglosajones, con desarrollos de, obviamente, académico, teórico y empírico de varios académicos como Lavide, Corallo, Juan Pablo Guerra, Raceto, Chávez, etcétera. Digamos, hay varios académicos alrededor de la economía solidaria, y en los cuales se han estudiado el comportamiento y a profundidad, digamos, del funcionamiento de organizaciones asociativas, mutuales, cooperativas, federaciones de organizaciones, digamos, varios tipos de la forma de la economía social. Y claro, lo interesante también de estas formas de organización y en los estudios es que efectivamente se identifica que muchas de estas organizaciones, o en su gran mayoría, surgen justamente como una respuesta ante la exclusión, ¿no es cierto?, especialmente en los últimos años y puede decir, digamos, siglos, por la exclusión que genera el sistema económico y social vigente a través del capitalismo. Y claro, este tercer sector se configura, o este sector de la economía solidaria, se configura, digamos, como un mecanismo basado en principios de cooperación, de organización colectiva, de democracia, ¿no es cierto?, que obviamente lo que está buscando es justamente el mejoramiento de la calidad de vida y el sustento de las necesidades materiales e inmateriales de la sociedad. Y eso obviamente está también, digamos, estas necesidades fundamentales para la vida que busca, digamos, en construcción colectiva y conjunta, y esto también lo tenemos nosotros recogido en la Constitución del Ecuador y en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria de nuestro país. Y esto implica que los procesos económicos, ¿no es cierto?, los procesos de producción, de distribución, de consumo, el proceso de coordinación de la economía, de circulación a través del intercambio, o sea, a través de la redistribución, de la reciprocidad, cada vez más contengan en sus procesos estos principios atados a la economía solidaria. Y tenemos diferencias sustanciales alrededor de organizaciones de la economía solidaria y de las empresas de capital. Las economías solidarias son organizaciones primero de personas y no de capital. Las decisiones democráticas toman las personas y no toma el nivel de capital que pueden tener estas organizaciones como son las empresas de capital. Se ve el trabajo como un elemento fundamental, el trabajo sobre el capital. El eficientismo económico lleva a que el capital esté sobre el trabajo, y esto hemos visto ahora justamente con la pandemia con mayor exacerbación, cómo se ha precarizado el trabajo, cómo se han botado gente a la calle y cómo efectivamente se ha disminuido incluso los salarios de muchas personas en pro también del capital, digamos, del rendimiento financiero de muchas empresas. Luego será muy interesante hacer un balance después de esta pandemia de las empresas que han ganado muchísimo dinero a costa
de este sufrimiento social de los pueblos. La propiedad es propiedad colectiva, no es una propiedad basada en el capital, es una propiedad colectiva donde las personas son dueñas de sus organizaciones y los procesos de redistribución son procesos justamente en función del trabajo que brindan estas organizaciones y la participación de los socios y trabajadores en estas organizaciones y no tanto de la porción de capital que se aporta. Es decir, estas organizaciones buscan la satisfacción de las necesidades, ¿no es cierto? Esta idea fundamental de excedente para redistribuir y reprocesar al interior de la organización y de la comunidad y no tanto esta lógica de maximización de la utilidad. Y entonces, un poco para ir terminando esta charla, esta conferencia, existen, digamos, sin duda alguna, amenazas que tiene este importante sector que ha sido además dinamizador hoy por hoy del evento que hemos estado viviendo de esta crisis sanitaria y económica. La economía solidaria, la economía popular y solidaria ha sido el sustento de las dinámicas locales en cada uno de los territorios y ha podido garantizar esos circuitos económicos a nivel microeconómico. Pero claro, nos enfrentamos a amenazas que se han visto, digamos, a lo largo del tiempo. Por un lado, existe un condicionamiento que impone la misma lógica del capitalismo y el marco de la globalización hacia un mejor desenvolvimiento y desarrollo, digamos, de la economía social de este tercer sector. Hay una hegemonía, sin duda alguna, de este sistema de capital, pero también con muchos descontentos, como señala Joseph Stiglitz en su libro La globalización y sus descontentos. Existe también una supremacía, ¿no es cierto?, de las empresas de capital y la concentración del poder económico en grandes empresas transnacionales que también debilita la política pública o la política que podría estar a favor de la economía social y promueve más bien acciones articuladas y campañas activas más bien para invisibilizarla y debilitarla, digamos que es parte un poco de las amenazas que se enfrenta el sector. Y por otro lado también existe también este proceso, digamos, del sistema en brindarle un poco entendimiento de la importancia de la economía solidaria. Existe justamente un empeño en otorgarle un rol más de tipo asistencialista, un rol más enfocado hacia alivianar, llamemos así, los problemas de exclusión y de precariedad social que genera justamente el sistema económico vigente. La política pública en muchos de los casos no sintoniza con esta lógica. Existe a veces un interés de diseñar política pública, regulación y homogenizar a la misma par de empresas de capital cuando son organizaciones que tienen otra forma de concepción. Desde el mismo hecho de ser empresas, organizaciones de persona y no empresas de capital. Y eso marca un debate profundo sobre qué se debe hacer y cómo se debe generar política de fomento, de fortalecimiento y regulaciones adaptadas al sector. Y también, obviamente, existe un problema en la dinámica que se vive. Tortosa lo decía, digamos, con claridad, digamos, en esa cita que les indicaba, es que el problema, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No es quién está jugando, ¿no es cierto?, en este sistema. ¿Qué juega? ¿Cuándo juega? Sino el problema son las reglas del juego que están vigentes. Entonces, en ese proceso, digamos, de esas reglas de juego, sin duda alguna también existe un desvío
de algunas organizaciones de economía popular y solidaria en la que debilitan sus procesos de gobernanza, sus procesos de integración, sus procesos de buen gobierno y de aplicación de los valores que son los que rigen al sector por tratar de similarse, digamos, o parecerse a empresas de capital. Entonces, estas son como las amenazas que presenta el sector, pero yo creo que presenta muchas más oportunidades, y yo creo que en este proceso, justamente de esta crisis, tienen un rol fundamental como una propuesta alternativa para neutralizar estos efectos negativos de la crisis y enrumbar nuestra sociedad a un proceso de transición hacia la construcción de otra economía. El Ecuador ha sido uno de los países de mayores avances, llamemos así, en América Latina sobre su institucionalidad para la economía popular y solidaria y sobre un marco legal que permite también garantizar ciertos derechos y también obligaciones. Pero ya es un esfuerzo importante por tratar de entender a este sector desde su dinámica, desde su lógica, y eso es un avance importantísimo. Y por supuesto, la economía solidaria, la economía popular y solidaria está conectada profundamente en las economías locales, a nivel microeconómico, como les decía anteriormente. Permite esa circulación de bienes y servicios para sustento de las dinámicas locales, manteniendo la producción, la circulación, la distribución, el consumo de manera adecuada y movilizando los recursos de manera local, evitando también fugas de capital como se dan en la economía más globalizante a nivel mundial y también, digamos, a nivel macroeconómico. Son instituciones que tienen procesos de inclusión financiera, en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, más profundos, con mayor alcance, con mayor impacto en zonas de mayor pobreza, de desigualdad, en territorios de mayor condición económica y social, de mayor vulnerabilidad. Las cooperativas de ahorro y crédito son las mayores canalizadoras de crédito y de microcrédito en esas regiones. Existen, es decir, generan procesos de dinámica y de inclusión financiera y económica genuinos en los territorios. En este sentido, y para terminar, simplemente indicar que la economía social dispone de modelos de organización económica. Están históricamente cooperativas, asociaciones, mutuales. La economía popular debe enfrentarse, digamos, la posibilidad de acercarse y confluir cada vez más con la economía de la organización de la economía social, modelos más aptos que el modelo empresarial capitalista para generar justamente las tareas y generar estos procesos de transición requeridas para revertir los problemas de pobreza, de inequidad social y al mismo tiempo evitar el colapso nacional que puede sobrevenir, digamos, y que estamos a las puertas también en pocos años de la era petrolera aquí en el Ecuador. Y es importante, digamos, que estas políticas públicas y la visión hacia la economía solidaria se fortalezca, se estructure, entendiendo su propia dinámica y amplíe su alcance y fortalecimiento. En estos momentos del COVID, que estamos viviendo esta emergencia, ¿cuánto se ha resucitado en las economías, no solamente a nivel rural, sino también a nivel urbano, esa economía popular y solidaria a nivel de los barrios? ¿Cómo se ha dinamizado? ¿Cómo se ha visto que para el sustento de la vida, para garantizar los alimentos, para garantizar el abastecimiento a veces de medicinas, para ayudar a las personas que no pueden movilizarse, para llevarles a veces los alimentos a las personas de la tercera edad, de niños? Esa economía popular, esa economía solidaria se activó, sacó, digamos, y se visibilizó
en esta época de gran crisis e incertidumbre. La dinámica local, la dinámica barrial y esas dinámicas microeconómicas son las que han dado sustento, más allá y lejos de esas dinámicas de las grandes superficies y los grandes supermercados que luego han demostrado también esas grandes debilidades para poder abastecer y solucionar los problemas de las dinámicas un tanto más barriales y territoriales. Con esto, bueno, quiero terminar, digamos, mi conferencia y agradecerles nuevamente a todas y a todos por su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hugo, por tus palabras. Yo daría paso a unas preguntas del público que se han formulado durante tu intervención. De hecho, tenemos 3 preguntas que están dirigidas para ti, Hugo, y voy a pasar a formular las 3 para que luego tú puedas dar una respuesta a todos nuestros participantes que nos están siguiendo aquí directamente y también en la reproducción que tenemos en Facebook Live. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con la época electoral que estamos viviendo. Entonces, nos pregunta un poco cuáles son las expectativas o qué podemos esperar de este proceso electoral. ¿Existen propuestas específicas de los diferentes candidatos para fortalecer la EPS? ¿Qué conocemos al respecto? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con la institucionalidad de la economía popular y solidaria y su reconocimiento dentro de la estructura del Estado. Y un poco nos pregunta estas entidades, ¿no es cierto?, estatales que están diseñadas y además, ¿no es cierto?, funcionan de alguna manera para fortalecer la economía popular y solidaria, como es el Instituto de Economía Popular y Solidaria o la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria o la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, ¿no es cierto? ¿Qué función deben cumplir en este momento de crisis frente a las necesidades del país y a las potencialidades y amenazas de la economía popular y solidaria? Y la última pregunta tiene que ver con la economía popular y solidaria en cuanto al uso de tecnología. Y nos pregunta, ¿qué conocemos sobre el uso de la innovación tecnológica en las iniciativas de la economía popular y solidaria? Es decir, estas iniciativas por lo general se basan en negocios tradicionales con poca innovación tecnológica o se ha podido incorporar en cierta medida innovación tecnológica en estos emprendimientos. Esas son las 3 preguntas, estimado Hugo. Si las puedes contestar para nuestro panel, por favor. Sí, muchísimas gracias. Bueno, voy a comenzar tal vez con la última pregunta. Yo creo que el tema de la innovación es un reto importantísimo, no solamente, digamos, para el sector de la economía popular y solidaria, digamos, tiene que ver incluso, digamos, en el sector privado hay muchas limitaciones. La gran empresa es la que generalmente tiene la posibilidad de invertir más en tecnología e innovación y no tanto así, digamos, las limitaciones que se ha dado sobre todo a nivel de micro y pequeñas empresas. No se olviden que el último censo económico que se hizo en el país en el 2010, y creo que tampoco debe haber cambiado gran cosa, digamos, la estructura económica del país. Más del 95% de las empresas son empresas micro y pequeñas empresas en el Ecuador. Entonces, generalmente, digamos, los procesos de innovación demandan muchos recursos para invertir. Sin embargo, pese a eso, hay iniciativas importantes que se han dado en el sector de la economía popular y solidaria, sobre todo, diría yo, en el sector de ahorro y crédito. Las cooperativas de ahorro y crédito han invertido en procesos de innovación para lograr procesos de inclusión financiera un poco más amplio, avanzado ya en sistemas de pago un poco más virtualizados y utilizando, digamos, un poco estas innovaciones o ir un poco a la par, llamemos así, de lo que se conoce ahora como la economía digital. En el caso del sector real, hay algunas experiencias, por ejemplo, para tratar también de unir mercados a través justamente de la posibilidad de ofertar productos en redes sociales y a través, digamos, de justamente estas
estas redes, llamemos así, de articulación entre productores y entre demandantes de productos o consumidores que permiten de alguna forma, a través obviamente de estos sistemas, de estas innovaciones, mejorar un poco más los procesos, digamos, de mejora tecnológica y de innovación. Pero yo diría que sin duda todavía falta un camino muy importante. En el Ecuador tenemos más de 12,000 organizaciones, si no me equivoco, de economía popular y solidaria registradas en la superintendencia. Es una cantidad muy grande, más obviamente la economía popular, los pequeños emprendimientos. Y claro, ahí necesariamente para lograr procesos con mayor tecnología, con mayor innovación, es importante también que la política pública esté adaptada y tome en consideración justamente estos aspectos para poder vincular de mejor manera a estos procesos al sector de la economía popular y solidaria. Y con esto también quiero indicar que es fundamental también la articulación que debe tener el sector y las universidades, sobre todo, y por eso yo quiero felicitar a la Pontificia Universidad Católica por este espacio, por todo este seminario sobre economía popular y solidaria, porque efectivamente la universidad debe insertarse con mayor fuerza en los procesos para fortalecer la innovación, la tecnología, a través de proyectos de innovación y desarrollo con el sector de la economía popular y solidaria. Entonces, ahí también existe una gran responsabilidad de las universidades para acercarse a este sector y lograr mejorar sus niveles de tecnología e innovación. Y claro, ahí esto me puede llevar también a la segunda pregunta, que tiene que ver justamente con la institucionalidad. Sin duda alguna, a partir de la Constitución y desde la promulgación de la ley, se crearon instituciones importantes, digamos, para fortalecer el sector de la economía popular y solidaria. El caso del instituto o el caso de la CONAFIP son entidades concretamente de fomento, de auspicio, de fortalecimiento del sector. La superintendencia cumple su rol de control y supervisión, que también es un pilar importantísimo para dar confianza, estabilidad y transparencia al sector y a los miembros que son parte de la economía solidaria. Pero claro, especialmente, digamos, de cara a las instituciones de fomento como el Instituto y la CONAFIPS, hemos visto también en los últimos años cómo se ha recortado su presupuesto. Y ese recorte de su presupuesto también provoca que su accionar a favor de la economía solidaria se vea limitado. Y esto, sin duda alguna, es importante, digamos, que pese, digamos, a los recursos que tienen, estas instituciones sigan realizando, digamos, su rol de fortalecer, ¿no es cierto?, de acompañar a las organizaciones, y yo diría, más allá de a la organización de estructuras de economía solidaria, yo diría más también a un acompañamiento justamente en mejora de los productos, de su tecnología, de sus procesos, para que efectivamente puedan lograr abastecer de mejor manera de bienes y servicios a sus localidades. Entonces, no solamente es importante un fortalecimiento en términos de los principios, de los valores, que es fundamental en el funcionamiento y en el buen gobierno que deben tener las organizaciones, sino también ya en sus prácticas, en la parte técnica, en los procesos, digamos, para mejorar justamente sus sistemas de producción, de servicios y de comercialización y acceder a mercados. Y la CONAFIPS, desde el lado del financiamiento, es un motor importante. Yo creo que sigue siendo un motor importante para lograr procesos de inclusión financiera, justamente a través de las cooperativas de ahorro y crédito en los territorios donde todavía hay que avanzar en estos procesos. Y finalmente, digamos, la primera pregunta que tenía que ver con las expectativas de las propuestas, simplemente indicar, digamos, aquí que yo creo que a partir de la Constitución de la República y a partir, digamos, de la expedición de la ley,
O sea, creo que sería para cualquier político, y al menos se ha visto, digamos, a lo largo de este tiempo, para cualquier político desconocer a la economía popular y solidaria. De hecho, partidos de izquierda, llamemos así, partidos de centro, partidos de derecha, en sus discursos han utilizado, digamos, a lo largo de estos años, desde la ley, la economía popular y solidaria. El problema de fondo, más allá de que inserten en sus discursos a la economía popular y solidaria, es efectivamente ver si es que estos y en estos candidatos existe la vocación para entender este sector y para fortalecerlo, y no que se evidencie un poco lo que se ha visto en los últimos años, que más bien tiene que ver con un debilitamiento justamente de las instituciones que pueden soportar al sector y darle más fuerza. La regulación debe ser una regulación, y la política pública que debe ser encaminada justamente para ver a este sector como un actor importante económico que puede transformar la economía ecuatoriana y darnos las posibilidades de mejorar el sustento de vida, y obviamente disminuir justamente todas estas aberraciones que hemos visto en términos de inequidades, de desigualdades, de acumulación de riqueza que genera el sistema de acumulación capitalista. Entonces, más bien yo diría, habría que tratar de estudiar ya luego en las prácticas de estos gobiernos si efectivamente van a apostar en serio por la economía popular y solidaria. Eso con relación a las preguntas. Muchísimas gracias también por las preguntas. Muchísimas gracias, Hugo, por tu intervención. Muchas gracias por la atención a todas las personas presentes. Bueno, ha sido un honor poder compartir aquí este panel con todos ustedes. Hemos tenido un espacio para reflexionar y debatir sobre la economía popular y solidaria frente a este escenario tan desafiante de crisis. Bueno, reiteramos nuestros agradecimientos, Hugo, de parte de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y les invitamos a todos los participantes a seguir con la programación del evento. Para la tarde, a partir de las 14 horas, tendremos dos ponencias, una a cargo del doctor Julio Leas sobre la institucionalidad de la economía popular y solidaria en Ecuador frente a la crisis, y otra a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que versa sobre las cifras de la economía popular y solidaria y los impactos que esta crisis ha tenido sobre el sector. Así que quedan todos invitados a las 2 de la tarde para reunirse en la programación del evento, y hasta el momento, pues buen día y nos vemos más tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Un buen día. Gracias, Mateo. Gracias.